Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que están ahí conectados. Estamos en una nueva clase acá del curso de entrenamiento infanto-juvenil y para mí es un gusto contarles y compartir esta clase con, con el profesor Ramiro Lobercio, que es, eh, aparte de ser una persona que está sumamente preparada, la invité a participar en esta clase porque es uno de las personas que más me ayudó a aprender de muchos temas, entre ellos este, que es la toma de decisión en el fútbol. Así que la verdad que es un placer tenerte acá, Ramiro, darte la bienvenida, presentarte un poco al auditorio, a los alumnos que te van a estar mirando de distintas partes del mundo en cualquier horario, y eso es lo lindo de este curso. Bueno, muchas gracias, Poche. Ahí me siento, como hablamos por privado, muy contento de poder estar en este espacio tan importante y fundamental en la formación profesional de quienes hoy se desempeñan como entrenadores, monitores, preparadores físicos o, o personal a cargo de las distintas instancias del fútbol infanto juvenil. Es un tema que me agrada mucho, sobre el cual he leído y puesto en práctica bastante, así que espero poder, ser claro en los conceptos y dejarles algunas reflexiones que los inviten a continuar indagando, investigando, leyendo y profundizando en los conceptos. Como bien dijo Juan Pablo, la idea de la charla esencialmente tiene que ver con la toma de decisiones en el fútbol, lo que nos invita y para nada alude a tener que desarrollar algunos aspectos ligados a las neurociencias. Creemos que este aspecto de la toma de decisiones tiene una profunda relación con comportamientos, con la neurobiología y fundamentalmente, digamos, procedimientos que suceden a nivel del cerebro y que habitualmente desconocemos o no tenemos quizá tan en claro cómo realmente son. Eh, Voy a pasar de largo la presentación, ya la hizo Juan Pablo. Cabe aclarar que soy licenciado en actividad física, preparador físico en fútbol y profesor de educación física. Digamos, campo de desarrollo profesional es el ámbito del deporte y fundamentalmente del fútbol. Actualmente me encuentro trabajando, desarrollando labores como preparador físico principal en el plantel profesional del Club Sol de América de Paraguay, en la ciudad de Asunción. Así que damos, inicio formal a la conferencia. Eh, para dar, digamos, el puntapié inicial, elegí esta cita a una nota periodística, a un artículo, ni siquiera es una publicación científica, que dio Juan Lu Martínez hace un tiempo, un español que hoy es metodólogo en algún club de Rusia, tengo entendido, y él la tituló El cerebro, lo más importante. Y él dice que en el deporte lo verdaderamente importante, lo extraordinario, es lo que no se ve, aquello que sucede en el cerebro mientras tomamos decisiones, mientras aprendemos. Creo que es el fiel reflejo de lo que yo pretendo se desarrolle y ustedes digamos, adquieran o vivencien a lo largo de esta charla. Previo a adentrarnos en el tema de la toma de decisiones, me gusta siempre citar brevemente y de manera escueta algunos aspectos de procedimientos cerebrales que luego van a ser trascendentales en el desarrollo del tema. El primer hito es en la historia de la evolución del cerebro. Existen, digamos, tres cerebros, si los vemos en proceso de evolución. Naturalmente es uno el cerebro, uno solo, pero si tomamos los cambios que fue sufriendo a lo largo de la historia, podemos hablar de la conjunción de tres cerebros. El primer cerebro, el reptiliano, cerebro instintivo, es el que tenían los cocodrilos hace más de 500 millones de años. Es muy pequeño y está ubicado en el centro de la cabeza. Las funciones elementales que perseguía este cerebro reptiliano eran las de reproducirse, respirar, descansar, abrigarse, comer, básicamente las funciones de sobrevivir.
todavía está presente en algunos comportamientos que desarrollamos aún hoy en el siglo XXI. Luego, la evolución hace que el cerebro, digamos que aparezca el cerebro límbico. Esto sucede aproximadamente 200 millones de años con la aparición de los mamíferos. Ese es un cerebro más complejo que el anterior, también llamado cerebro mamífero. Las funciones elementales son las emociones y la toma de decisión. Se asemeja mucho más al cerebro nuestro, es quizá menos desarrollado, pero este es el cerebro, digamos, que le da evolución y desarrollo al cerebro que hoy conocemos. Este cerebro es el neocórtex o racional, que aparece aproximadamente hace 200.000 años. Ocupa el 80% de la cabeza y representa el 85% del peso, lo que no lo hace el más importante. Las funciones, elementalmente, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Como dijimos, es mucho más complejo. Pero hace aproximadamente 20 o 30 años no se habla de hemisferios derecho o izquierdo, sino de un solo cerebro, de 3 pedazos que evolucionó con el paso de la historia, dice Stanislav Balraj a lo largo de sus conferencias. ¿Por qué es importante fundamentalmente hablar de la evolución del cerebro en la historia? Porque hace muy poco tiempo hablamos de neurociencias. ¿Y por qué hace poco tiempo hablamos de neurociencias? Porque siempre los científicos del tema se preocuparon por conocer y tuvieron inquietudes respecto al funcionamiento del cerebro. Pero la tecnología y los avances de la medicina solo le permitían conocer estas post-mortem, es decir, analizar el cerebro de los muertos. De hace un tiempo a esta parte, la evolución tecnológica nos permite que a través de la resonancia nuclear magnética podamos conocer qué sucede en el cerebro durante la ejecución de distintas funciones. Entonces, nos permite conocer realmente cómo funciona el cerebro en el acto de la toma de decisiones. Por eso es muy importante, digamos, o irrumpieron con tanta fuerza las neurociencias en este campo, en este momento. También considero de que hoy están sobrevaloradas. Creo que en realidad el aporte de las neurociencias tiene mucho más que ver con un conjunto de principios que con un método acabado. Es decir, para los profes, las neurociencias no son como el método de fuerza máxima, ni el extensivo o el método fraccionado extensivo, ni el intermitente. No son un método. Las neurociencias nos aportan un conjunto de principios para entender fundamentalmente cómo funciona, cómo son los procesos cerebrales y cómo aprende el cerebro. Teniendo en cuenta esto, es muy importante este dato porque debemos considerar el proceso de entrenamiento deportivo como un proceso pedagógico. Y si el proceso de entrenamiento es un proceso pedagógico, no debemos desconocer cuáles son, o sea, digamos, cómo funciona el cerebro y cómo aprende el cerebro. Algunos de los mitos que habitualmente, digamos, escuchamos y reproducimos por no conocer es solo usamos el 10% del cerebro. Hay una película, ahora muy, muy conocida, actúa Morgan Freeman, que se llama Lucy, en donde Lucy es inducida a consumir una sustancia que le posibilita ampliar el potencial de su cerebro. También hay otra película similar, donde el actor consume una cierta sustancia que le posibilita ampliar su capacidad intelectual y a partir de ahí era escritor. Digamos, aumenta su potencial laboral también. En realidad eso es una falacia. Siempre usamos todo el cerebro. Lo que no podemos es usarlo todo al mismo tiempo. Solo podemos encender el 2% del cerebro al mismo tiempo. Ahora, más adelante vamos a ir viendo qué significa esto de encender, porque el cerebro funciona por ondas electromagnéticas. Encender tiene que ver con una metáfora utilizada, entendida como en los lugares donde mayor cantidad de energía irradia, o sea, no irradia, sino transporta
El cerebro es donde más se enciende. Otro de los mitos que habitualmente hablamos es: la mente no es el cerebro. En realidad, el cerebro son neuronas y cables, es lo mensurable, eso es medible, ¿sí? La mente no es materia, la mente no la podemos medir ni definir. La mente son los pensamientos, son los sentimientos y son las emociones. Pero ojo, que estos pensamientos, estos sentimientos y estas emociones alteran el cerebro. No puedo, habitualmente decimos, como la frase más autolimitante. El cerebro se pone contento porque no tiene que intentar, probar, ni practicar o entrenar. Es decir, esto hace mucha referencia a este término de entropía, que habitualmente es un término que se utiliza en otros ámbitos, pero que refiere a un mecanismo que desarrollaba este cerebro reptiliano para poder asegurarse la supervivencia. Entonces era el ahorro de energía. Tenía claro que su principal objetivo era reproducirse y sobrevivir. Entonces, lo que todo el tiempo intentaba hacer era ello, era guardar energía para poder sobrevivir. Traducido a nuestra conferencia, lo que el cerebro hace es prefiere elegir aquello que ya conoce, ¿sí? Porque no tiene que intentar probar ni practicar o entrenar, por lo tanto, disponer de energía extra para vivenciar aspectos que no conoce. ¿Por qué? Dice, no quiero disponer de energía extra, porque quizá la necesite para sobrevivir. En esa época, el Neandertal tenía que enfrentarse con animales de la naturaleza que eran mucho más grandes y poderosos que él. Entonces prefería resguardarse para poder asegurar su vida. Fundamentalmente el cerebro era quien decidía esto. Otro de los mitos o de las frases que habitualmente decimos: es necesario creer para ver. En realidad la frase popular dice: es necesario ver para creer. Yo de alguna manera la alteré para poder razonar junto a ustedes en que el cerebro necesita creer. No hay que permitir que nuestros deportistas, alumnos deportistas, se autolimiten o limitarlos como docentes entrenadores. Esto es muy importante. No es el pie o el músculo. El cerebro es el que decide el movimiento, y en esto sí hay una gran cantidad de investigaciones, y ahora lo vamos a ver. La neuroeducación habla del efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión es ni más ni menos que las expectativas que el docente tiene condicionan el rendimiento de sus alumnos. Esto está comprobado, hay investigaciones y hay experimentos prácticos con alumnos en el curso, en donde si son limitados por las expectativas del docente, no logran desarrollar todo su potencial. Por eso es muy importante que nosotros estimulemos siempre positivamente a nuestros alumnos, para entender de que somos potenciadores, fundamentalmente, de lo que ellos puedan lograr. Dijimos antes que en realidad los pensamientos moldeaban y modificaban nuestro cerebro. Bueno, soy lo que pienso. No existe el no puedo. Lo que sí existe es el no sé, el nadie me lo enseñó, no entrené lo suficiente, todavía no me sale. Los pensamientos alteran las neuronas y éstas transforman el cerebro. Eso es muy importante entenderlo. Por eso es muy importante, cuando en otro tema hablamos de fatiga cognitiva, las palabras de autoaliento, decimos nosotros. Es decir, que nuestro deportista, ante la imposibilidad de continuar sometido al estrés de la tarea, tenga palabras de aliento para él mismo y no se dé por vencido. Por eso es muy importante qué es lo que pienso y cómo pienso, teniendo en claro de que estos pensamientos alteran las neuronas y éstas transforman el cerebro. Cambiar para nosotros es aprender, y esto denota inteligencia. Muchas veces escuchamos una frase que es incierta: lo que Juancito no aprendió, Juan nunca lo aprenderá. Nos hemos cansado de repetir esto, sobre todo los que trabajamos en el fútbol, cuando los jugadores que llegan al plantel superior con una edad avanzada carecen de algunos aprendizajes y fundamentos. Decimos que les corresponde, o sea, hubiese correspondido haberlos aprendido en el fútbol juvenil, y el llegar al fútbol profesional hace de que ya sea tarde, de que ellos no van a poder aprender.
Las neurociencias, a través del estudio profundo del funcionamiento cerebral, nos dicen que esto es una falacia. Se puede aprender a cualquier edad. A esta capacidad de aprender permanentemente del cerebro se la llama neuroplasticidad. No hay, este es un tema muy importante a tener en cuenta, no hay diferencias entre un cerebro infante y el de un adulto. La única diferencia es la motivación para aprender. Es decir, en educación física infantil hablamos de fases sensibles. Es decir, la predisposición del organismo para adquirir un conocimiento. En este momento son esponjas. Ellos están mucho más predispuestos y preparados para recibir nuevas informaciones y asimilarlas. Si hoy nosotros elegimos estudiar un idioma que no conocemos, seguramente con tenacidad y mucha voluntad podamos adquirirlo. Al igual que lo adquieren los niños. La diferencia es que ellos tienen mucha más predisposición natural por la edad, naturalmente por la inquietud de conocer nuevas cosas para incorporar. Nosotros tenemos, de alguna manera, un proceso más acotado, a ver cómo poder explicarlo. Estamos como más estructurados, nuestra estructura no nos permite corrernos de ese eje. Ellos están mucho más predispuestos a aprender. Por lo tanto, tenemos que romper con esta falacia de que no se puede continuar aprendiendo. La neurociencia nos dice que es posible aprender a lo largo de toda la vida. Por el contrario, aquellos que hablan de Alzheimer recomiendan ejercitarse cerebralmente toda la vida para disminuir los efectos de esta enfermedad o aplazar la aparición de la enfermedad. Otro de los aspectos que habitualmente hablamos es de la motivación, recién yo se los enunciaba, y es importante entender motivación como emoción. La emoción es clave para el aprendizaje. Por el contrario, la tensión o el estrés o la presión atentan contra el aprendizaje. Lo que mejor se aprende es aquello que se ama, dijo algún autor. Entrenar emocionando y emocionarse entrenando, dijo John Pascua Ibarola, hasta hace poco entrenador de arqueros del Betis. Aquí hay un autor, un neurocientífico, el doctor Francisco Mora Truell, que dice una frase que creo resume la intención de la diapositiva. El doctor Francisco Mora dice: emoción y cognición son un binomio indisoluble. Es decir, si yo quiero que haya aprendizaje o cognición, no debe faltar la emoción. Emocionar significa sorprender. Emocionar significa participar activamente a nuestros alumnos. Emocionar significa distenderse o distender esta tensión que habitualmente se genera cuando uno posee el conocimiento y el otro es meramente un participante. Aquí debemos de colocar cada uno nuestros conocimientos respecto al tema a tratar e interactuar profundamente para generar nuevas, emociones y que aquello que hemos trabajado o aquellos aspectos que hemos decidido analizar puedan ser incorporados y fijados de manera más permanente. Este es un tema importante que habitualmente utilizamos aquellos entrenadores que nos ha tocado por experiencia propia vivir situaciones en clubes que no tienen gran cantidad de recursos y entendemos que sin el gimnasio de última generación o sin la barra de la última tecnología o sin el encoder, la plataforma de salto, los GPS, es imposible que nuestros alumnos continúen mejorando. La diapositiva dice muy claro, no es el proyector, no es la pizarra, no son las copias ni la presentación en PowerPoint, sino un maestro entusiasmado por su materia, que de vez en cuando elogie a los alumnos y que tal vez sea incluso capaz de mirarles con afecto. Ese es el maestro que logra poner en marcha el sistema de gratificación. Ese despierta emociones por su clase, esas emociones fuertes que permiten agarrarse,
con uñas y dientes al conocimiento y guardarlo profundamente. Por el contrario, la monotonía y el aburrimiento son aquellas características que atentan en contra del aprendizaje. Repetir una habilidad hasta la saciedad puede provocar monotonía y aburrimiento e inhibir a los alumnos en su deseo de aprender. Es el aburrimiento y no el cansancio el causante del descenso en la atención. Es muy importante entender que tanto la emoción, ¿sí?, como la atención son elementales para que nuestros alumnos aprendan. Y ustedes estarán en este momento pensando qué tiene que ver todo esto con la toma de decisiones. Bueno, yo realmente creo que si nosotros no podemos entender o al menos conocer superficialmente cómo funciona el cerebro y los procesos que se desarrollan para que nuestros alumnos aprendan, difícilmente podamos objetivar y tomar el proceso de toma de decisiones como un aspecto trascendental a la hora de entrenar. ¿Cómo aprende entonces el cerebro? El proceso es mucho más complejo que esto que describe la placa, pero a mí me gustó quedarme, o elegí quedarme con esta frase de Enric Soriano, que dice: la vivencia de ciertos comportamientos nos crean unas emociones y sentimientos que más tarde, ante una situación similar en un partido, nos ayudarán en la decodificación de la información y en la toma de decisiones, reduciendo el proceso de razonamiento y permitiéndonos la anticipación. Esta vivencia de comportamientos no es otra cosa que la generación de hábitos. El entrenamiento debe como primer objetivo generar hábitos que luego puedan ser evocados al momento de la práctica y fundamentalmente al momento de la competencia. La repetición hace al hábito, ¿sí? Esta cantidad de hábitos fundamentalmente garantiza, o la repetición de estos hábitos garantiza el aprendizaje. Nosotros hablamos de la neuroplasticidad y también más adelante vamos a hablar de las redes Ebbianas. Ebbs fue quien descubrió cómo se manifiesta en el cerebro un aprendizaje. Dice que la repetición constante de ciertos comportamientos llegan a transformarse en hábitos. Aquí dice, en un tuit que compartí hace un tiempo, dice: la regla que beneficia la relación esfuerzo-hábito y posibilita la formación de un nuevo hábito en el cerebro. Entonces dice que a partir de la repetición 25 el hábito está formado, pero solo a partir de la repetición 1000 es un hábito que perdurará para toda la vida. ¿Cómo llegan, los científicos a poder asegurar esto? Analizan estas redes Ebbianas, que no son otra cosa que las autopistas que utiliza el cerebro para fluir a través de la repetición en el aprendizaje. Cuanto más repetitiva sea esta situación, cuanto más veces se repita, más se va a internalizar, decía Enric Soriano. Más gruesa, de mayor talla, va a ser esa red. Hagamos de cuenta que esta red es un cableado y que ese cable pequeño va a ir engrosándose a medida de que se utilice ese conocimiento. Si lo tomamos como ejemplo, el hecho de andar en bicicleta, cuanto más practiquemos la habilidad de pedalear, más fuerte va a estar esa red. Cuanto más fuerte esté esa red, más presente estará al momento de ser evocada, al momento de ser tomada en cuenta. Estos hábitos, ¿cómo se comportan en el aprendizaje? Dice Enric Soriano: para que los jugadores actúen bien y rápido ante un entorno, ante una situación, han debido estar allí antes. Deben haber vivido este contexto en los entrenamientos, conocerlo y en base a ello escoger mejor. Acumular experiencias, vivencias de las que se aprende, permite conocer el entorno e interpretarlo mejor. Estos hábitos son elementales porque a través de
de esta práctica y de esta representación de la realidad, nuestros futbolistas lo que van a hacer es, van a adquirir comportamientos que luego pondrán de manifiesto durante la práctica deportiva. Pensar rápido y decidir bien. Para ser rápido jugando al fútbol, la velocidad de nuestras piernas no es trascendental, como sí lo es la velocidad de nuestra mente. Pensar rápido nos ayudará más en el juego que correr rápido. Pero lo que más nos ayudará será pensar bien, tomar la decisión correcta. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, nosotros casi siempre hablamos de velocidad en términos de desplazarnos de un punto al otro en el menor tiempo posible. Aquí en realidad vamos a hablar de la velocidad para pensar y decidir. Entonces, ustedes imaginen una situación habitual en las redes sociales, es verlo a Messi rodeado de 5, 6 o 7 adversarios. ¿Ustedes creen posible que Messi pueda cumplir con este modelo cibernético o teoría del procesamiento bajo la cual nos hemos formado durante mucho tiempo en el campo del entrenamiento, donde creíamos que había que el proceso se daba a dos niveles? Este proceso se daba a nivel exterior, a partir de que nuestro deportista leía, decíamos, la información del entorno, las acciones de juego, percibía, ¿sí?, esto que sucedía en el exterior, lo percibía, tomaba una decisión y a partir de ahí ponía de manifiesto la respuesta motriz ejecutando, ¿sí? Ejecutaba una respuesta motriz. Dijimos, se daba en dos niveles. Yo creo, y esto en realidad avalado por lo que dicen los científicos y fundamentalmente quienes han profundizado acerca de esto, creo que es difícil y hasta imposible entender de que Messi al recibir la pelota pueda percibir lo que sucede, tenga tiempo para decidir y ejecutar. Lo que los científicos dicen es que este proceso quedó caduco en el tiempo, que nos posibilitó entender en parte lo que sucede con la teoría del procesamiento, pero que a la realidad y al haber analizado cómo se comporta el cerebro al momento de tomar las decisiones, lo que nos dicen los cerebros es que, lo que nos dicen los científicos es que antes de entrar en el cerebro, las decisiones ya están tomadas por complejas redes cerebrales. Hay un capítulo en el programa, es gratuito en YouTube, en el programa de Edgar Punset, que se llama Redes. A propósito, Edgar falleció hace unos 3 o 4 meses. Lamentamos la pérdida de quien haya sido un gran divulgador de las neurociencias y a través de su canal ha recorrido el mundo visitando distintos científicos que investigan al respecto. En este caso fue a Alemania y se entrevistó con John Dylan Haynes. En el capítulo 83 del programa de Redes habla de este título: las decisiones son inconscientes. Este es el punto al cual queríamos arribar. Es decir, nosotros tenemos claro que el futbolista no tiene tiempo para pensar, decidir y ejecutar. Si detiene el balón para pensar, los rivales, ¿sí?, o el espacio de interacción del que él era, digamos, partícipe, comienza a cambiar, porque el fútbol es dinámico y porque en definitiva se suceden las acciones en un entorno completamente inestable. Lo que dice Edgar Punset es, digamos, difunde esto que plantean los científicos, que han descubierto que unos segundos antes de que se tome la decisión, el cerebro ya lo ha hecho por su cuenta y sin que nos enteremos. Ellos investigan con digamos, cableado cerebral y resonancia nuclear magnética, qué sucede en el cerebro cuando operarios de una fábrica tienen que tomar la decisión respecto a la botonera, si es a un botón u otro. Dicen que empiezan a descubrir de que antes de que el operario decida apretar un botón u otro, su cerebro ya iluminó la zona
que anticipa la decisión, es decir, que el cerebro toma la decisión antes de que el organismo la ponga de manifiesto. En nuestro caso nos toca analizar a deportistas, con lo cual no vamos a ver que muevan un dedo para apretar un botón, pero sí vamos a ver de que tomen decisiones que tengan que ver estrictamente o pongan de manifiesto acciones de su motricidad. Entonces, fundamentalmente, volviendo, ¿no?, al punto que nos convoca, y habiendo ya hecho un recorrido en términos de algunos procesos cerebrales, es importante reflexionar nuevamente en cómo aprende el cerebro. Aprendemos mediante nuevas conexiones entre las células cerebrales y reforzándolas mediante la repetición. Cuanto más intenso es el reforzamiento, tanto más probable es que lo aprendido se fije. Al comienzo yo cité a Stanislav Bachrach, que es un neurocientífico, un biólogo. En realidad, él fue uno de los primeros en hablar de neurociencia y trabajar en el fútbol. Fue convocado por el profesor Alejandro Cohen como parte del cuerpo técnico en aquel momento de Matías Almeida, cuando River se encontraba en la B Nacional, y ha hecho algunas experiencias. Tiene, digamos, un vasto desarrollo en el campo en el campo laboral, asesorando empresas, y hay una conferencia que yo la recomiendo, incluso se la cité a Juan Pablo para que pueda compartirla con ustedes, que él habla en Uruguay, invitado creo que en Maldonado, una conferencia algo larga pero muy, muy práctica. Varias de las cosas que yo cité al comienzo las tomé de él, y él habla de, bueno, cómo funciona la memoria fundamentalmente, ¿no? Porque acá estamos diciendo de que cuanto más intenso es el reforzamiento, es decir, cuanto yo más repito, más probable es que lo aprendido se fije. Entonces, él dice que la memoria funciona como una gran cajonera, en donde los recuerdos son de alguna manera podados, por así decir, por el cerebro, que los organiza a partir del sueño. Cuando nuestro deportista o nosotros mismos dormimos, nuestro cerebro se encarga de permanentemente seleccionar aquellos recuerdos o aquellas vivencias que considera elementales, ¿sí? Valora lo que vimos al principio, le da valor a aquello que hemos vivenciado, que hemos experimentado y que hemos aprendido, y aquello que no tiene valor, por producto de que no generó emociones positivas, es descartado. Luego de hacer esta poda, el cerebro comienza a almacenar los recuerdos en esta cajonera. Él utiliza la metáfora de la cajonera y me parece muy simpática y práctica para poder utilizar en este momento. Él dice, bueno, los recuerdos que más importante y más vigencia y fuerza tienen, producto de las emociones que generaron, pero también producto de la reciente utilización, son los que se colocan en los cajones de más arriba. Aquellos que en realidad han dejado de utilizarse o se utilizan de manera alternada, comienzan a aparecer en cajones no tan superficiales. Y por último, se guardan en los últimos cajones aquellos recuerdos que son parte de nuestra vida, pero que no han sido evocados o llamados con una utilidad reciente. Para seguir con el mismo ejemplo de la bicicleta, lo que sucede es, bueno, yo sé andar en bicicleta, pero me he mudado a la ciudad y no tengo la posibilidad de mi departamento de guardar una bicicleta ni de andar en la ciudad porque no hay posibilidad de circular de manera segura. Entonces, resulta que yo, después de 15 años de vivir en la ciudad, regreso al campo a visitar a mis padres y está todavía mi bicicleta. Yo no dejé de saber, o sea, no es que ya no sé andar en bicicleta. Conservo esas habilidades, pero como no fueron evocadas, no fueron utilizadas de manera recurrente en el último tiempo, mi cerebro las fue guardando en las profundidades. ¿Qué sucede cuando yo me subo a la bicicleta?
vuelvo a practicar, me siento inseguro al comienzo, necesito que no haya tránsito en la calle, andar tranquilo, prestar mucha atención a los movimientos, a la coordinación de los pies con las manos y al equilibrio, hasta que luego de 15 o 20 minutos no se nota para nada que yo estuve 15 años sin andar en bicicleta. Bueno, con los recuerdos y con las vivencias y aprendizaje sucede más o menos lo mismo, ¿no? Aquellas vivencias que más fuerza, producto de su repetición, tengan y hayan sido aprendidas y valoradas positivamente, ¿sí? Desde lo emocional, naturalmente se colocan en los cajones más próximos. Y al momento de que el deportista necesita tomar una decisión, lo que hace es, producto de lo que habla Damasio, yo la tenía, la diapositiva, la tenía puesta, la quité porque no quería, digamos, profundizar tanto en mecanismos cerebrales y sí hablar desde la práctica. Entonces, lo que Damasio plantea habla de los marcadores somáticos. Dice, son sucesos del contexto que lo que hacen es despiertan sentimientos en este caso en el futbolista. ¿Cómo despiertan sentimientos? Claro, en realidad lo que hacen es lo estimulan a que en base a lo que sucede y a los sentimientos que ellos generan, yo evoque aquello que ya haya vivido, aquellas respuestas o comportamientos que yo haya vivido y que me posibiliten, ¿sí?, resolver los inconvenientes que el medio me plantea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Fundamentalmente, utilizar el juego como medio de aprendizaje. El juego es un mecanismo natural arraigado genéticamente que despierta curiosidad, es placentero y nos permite adquirir capacidades imprescindibles durante toda la vida para desenvolvernos en el mundo que nos rodea. De por sí, el juego ya genera curiosidad y es placentero de practicar. Placer y satisfacción, estimula la curiosidad, estimula el afán de superación, reto y autoconfianza, supone una oportunidad de expresar los sentimientos, favorece la interiorización de pautas, estimula el desarrollo de funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales. Y además tiene el atractivo de la incertidumbre. El componente lúdico se puede integrar en cualquier materia y en cualquier etapa educativa. Lo que verdaderamente importante es que siempre existe un objetivo de aprendizaje claro y definido. ¿Podemos utilizar el juego? Debemos utilizar el juego como herramienta educativa, siempre y cuando exista un objetivo de aprendizaje claro y definido. Nosotros tenemos que intentar, me dijo Poche, que ya ustedes habían visto, estas cuestiones de las reglas de provocación. Nosotros tenemos que entender de que lo que provoquemos en el entrenamiento y a través del juego se va a materializar como un aprendizaje, va a ser almacenado, ¿sí? Y va a posibilitar a nuestro futbolista, deportista, de tener un bagaje mayor, de tener esa cajonera llena de recuerdos que le posibiliten tener muchas más herramientas al momento de tener que ofrecer una respuesta, entendiendo esto como la toma de decisiones. No puedo permitirme pensar en que la toma de decisiones muere en el percibir, decidir y ejecutar. Nosotros podemos precargar respuestas a través del entrenamiento. Podemos ayudar a nuestro deportista a que sus respuestas sean más rápidas y eficientes. Tal cual como decía Enrique Soriano, si a través del entrenamiento diseñamos escenarios y contextos condicionados quiere decir donde producto de las reglas que vayamos proponiendo, vamos llevando los comportamientos hacia donde queremos, hacia las vivencias que deseamos ejercite y aprenda para luego poner en práctica. No sé si soy del todo claro. ¿Por qué el juego es el elemento trascendental para hacerlo? ¿Y por qué jugando nuestros deportistas, nuestros alumnos o en realidad entrenados pueden aprender mejor? Porque el juego capta la atención y su cerebro se motiva a través de las continuas predicciones que va haciendo.
La elección del juego es importante porque ha de suministrar los retos adecuados que permiten, a través de un feedback continuo, ir superando etapas y manteniendo el interés o motivación en la tarea. Por eso nuestros niños están dispuestos a jugar y por eso nuestro deporte debe ser entrenado a través del juego. Hay un libro muy bueno de un autor chileno acerca de la biografía, en realidad, o el desarrollo deportivo de Bielsa, y se llama Los 11 Caminos al Gol. Él desarrolla con profundidad y mucho detalle la metodología de Bielsa, la metodología de trabajo de Bielsa. Pero en alguno de sus puntos yo me quedé con 3 o 4 frases muy interesantes respecto a, bueno, ¿cómo hago ahora? Una vez que tengo claro qué sucede en el cerebro y cómo es el paso hasta el acto deportivo, ¿cómo hago ahora a la inversa? ¿Cómo yo organizo toda la acción deportiva para que en realidad pueda ser almacenada en el cerebro y luego ser, a partir de la repetición, transformarse en un hábito, y a partir de ser un hábito y estar fijado a nivel cerebral, poder ser puesto en práctica o evocado al momento de necesitarlo? Bielsa dice: la primera pregunta es definir bien claro qué es lo que hay que enseñar. Luego, con qué herramientas y con qué articulación debo enseñarlo. Como cualquier proceso pedagógico, como dijimos antes, hasta el alto rendimiento es un proceso pedagógico, hay un programa, hay que saber lo que hay que enseñar, ubicarlo en el tiempo y facilitar el aprendizaje. Para saber qué hay que enseñar, dice Bielsa, hay que ver qué contiene el juego, porque lo único que hay que enseñar es lo que el juego contiene. Luego, a partir de entender qué contiene el juego, hay que hacer ejercicios, que son simulacros de las situaciones que representan las acciones del juego que pretendemos reproducir. Es decir, yo debo modelar el aprendizaje, modelar el entrenamiento, moldear las actividades en términos de cómo yo pretendo que se comporten mis futbolistas. Si yo quiero que los niños jóvenes desarrollen ciertas actividades en el campo cuando mi equipo tiene el balón, debo antes haber hecho durante el entrenamiento esas acciones que yo luego pretendo lleven a la práctica. Este ejercicio que yo desarrolle tiene que tener diferencias con el juego, dice Bielsa, porque es un segmento de con una dificultad atenuada. Esto es muy importante, porque si representamos la misma dificultad del juego, decrece el deseo de resolverla durante el entrenamiento. Nadie hace durante mucho tiempo algo que nunca concreta. Esto tiene que ver con el refuerzo, con las emociones y con la cognición, lo que decía fundamentalmente Mora Truell. Es decir, si yo hago una tarea lo suficientemente difícil que sea similar a lo que pasa en el juego y mis deportistas no pueden resolverla, seguramente no sea aprendida. Y si no genera una emoción positiva porque no puede resolverse, lo frustro, difícilmente esa vivencia se materialice como un aprendizaje. Y si yo no logro materializarla como un aprendizaje, no voy a guardarla en las memorias que luego necesito evocar al momento de dar respuesta ante las demandas del juego. El ejercicio, dice Bielsa, debe tener una dosis atenuada de dificultad. Tiene que reproducir una representación del juego y luego tiene que parecerse al juego. Si lo hacemos muy simple, no se parece al juego y el futbolista no lo desarrolla, no crece. Es decir, tampoco sencillo, tampoco fácil. Tiene que tener la dosis justa de similitud al juego y de dificultad, atenuada a la realidad de nuestros deportistas. Dice Marcial Pérez en alguno de sus libros, Cerebro que Aprende, debemos conducir al deportista de éxito en éxito. ¿Qué significa esto? No tiene absolutamente nada que ver con el resultado deportivo. Sí tiene que ver estrictamente con las expectativas que nosotros tenemos cuando configuramos la sesión de entrenamiento. Si nosotros tenemos las expectativas desmedidas en términos de las posibilidades de nuestros alumnos,
lo más factible es que ellos se frustren, que aquello que tienen que resolver para poder aprender y fortalecer esas redes, ese cableado de memorias, no sea tal, por ende, el cerebro lo pode y lo deseche. Si nosotros tenemos la capacidad de entender cuál es el momento evolutivo de nuestros alumnos y cuáles son sus reales posibilidades, factiblemente vamos a diseñar ejercicios que van a hacer posible de ser resueltos. Y si el alumno resuelve positivamente los ejercicios de entrenamiento, seguramente se emocione porque van a ser jugados, porque va a tener incertidumbre y eso va a generar memorias fuertes, duraderas y almacenadas en lugares digamos, factibles de luego ser evocadas como una respuesta ante las dificultades del juego. Para terminar, elegí una frase de Marcial, que recién lo acabo de citar, que es muy clara respecto a lo que nosotros pensamos de las neurociencias. Ya tenemos suficientes frases y conceptos sobre el funcionamiento del cerebro humano. Es hora de ponernos en práctica y comprometernos con los beneficios de otros. Quedarnos en la intelectualización del conocimiento es confundir medio con fines. Nuestro objetivo fundamental, dice Marcial, es crear modelos de intervención. Ese es el gran desafío. Transformar vidas es el verdadero logro. Les agradezco mucho a todos por su atención. La verdad que un lujo, lo digo con total sinceridad, tenerte acá. Así que espero que lo hayas disfrutado vos también. Sí, seguro que sí. La verdad que como intenté manifestarles, hay una gran cantidad de material hoy, está muy de moda, el neuroentrenamiento, el neurofitness, el neurocoaching, todo es neuro. En realidad digamos, las neurociencias son un conjunto de principios que nos permitieron y nos dan luz respecto al funcionamiento del cerebro. Hay mucho todavía por hacer en el campo del entrenamiento, pero fundamentalmente nos ayudan a entender cómo funciona la toma de decisiones y cuánto nosotros podemos incidir y ayudar a nuestros deportistas a través del entrenamiento. Me parece que tenemos que, como en algún momento dije, entender de que es muy importante en la práctica del día a día, es fundamental generar emociones positivas y el juego es la vía que nos posibilita esto. O sea, nuestros niños están dispuestos, predispuestos y están preparados para jugar. Solo nos queda utilizar nuestras capacidades creativas y toda la data que hoy nos da las investigaciones para poder condicionar el juego para que aparezcan algunos comportamientos que deseamos aprendan. Quizá no quise profundizar mucho porque tengo entendido que en la próxima clase van a haber reglas de provocación, pero me parece fundamentalmente que pasa por ahí, en definitiva, pasa por provocar situaciones a través del entrenamiento que deseamos sean aprendidas. Es decir, entendiendo que estas van a ser guardadas como perfecto. memorias. Nosotros, Y esas memorias van a poder ser evocadas, es la palabra técnica, pero van a ser tomadas y puestas en práctica al momento de tener que resolver una situación del juego. Esa es un poco la pisar un poquito idea. el pie en el acelerador y poder tener clases de este tipo de calidad. Así que la verdad que, como te decía, es un placer tenerte, más allá de lo que sabés, el aprecio que te tengo por todo lo que me has ayudado a ser lo que soy, así que sin ir más lejos, que este curso hoy esté fútbol formativo, es importante la participación tuya, que me encendiste la lamparita para que esto venga y se haga por acá. Así que yo te lo he reconocido personalmente, pero también en público la gente tiene que saber que sos parte también de esto y seguramente en algún momento te sumes también de otra manera o quizá con un propio curso. Así que bueno, es un gustazo enorme, Ramiro. Bueno, Poche, gracias por las palabras. En realidad yo te considero un amigo, además de un colega. Hemos compartido infinidad de charlas, quizá mucho más digamos, online o por chat que personalmente, porque la distancia
laborales y a veces desde donde vivimos se nos dificultan, pero me pone muy feliz poder colaborar con una causa tan noble, digamos, con tu propuesta que es de avanzada, que siempre fue innovadora y que fundamentalmente hoy está haciendo, digamos, o marcando el paso. Así que me pone muy feliz. Como siempre estoy a disposición para lo que necesiten. Quizás los tiempos en el fútbol profesional son algo complicados porque a veces, bueno, se saludamos juegan entonces a la partidos entre gente que está mirando semana o de distintas concentraciones, partes del pero mundo. Buenos días, tengo buenas tardes, buenas total, noches, total según donde voluntad estén. de poder Gracias por acoplarme la a la propuesta participación. y Un abrazo grande a hacer todos. público el agradecimiento.